Ahí, Puncha, igual que, ¿cómo estás? Ahí mi Waiki, ahí en Punchay, ¿cómo estás? Bien, bien, guay, que aquí nuevamente nos llama a una reunión. Otro Tincuy, otro Tincuy. Otro Ah, team. aquí estamos unidos para otro Tincuy. Hoy día queremos tocar el tema de la élite Inca, Waiki, y por qué es importante restaurarlo y qué significa para el Inca o para los andinos y cómo puede ayudar en esos tiempos de hoy. Excelente, guay, que. Mira, nuestra élite inca es milenaria, viene desde Caral. Sabemos muy bien que nosotros conocemos a los 12 incas del Tahuantinsuyo, desde Manco Cápac hasta Huáscar. Ujú. Pero antes de ellos también habían incas de Caral, porque el término inca es gobernante, el máximo gobernante. En Caral también habían incas. La única diferencia es que no sabemos sus nombres. Pero desde ahí vino esa élite inca en el tiempo y en el espacio, creando nuevos estados como Caral, Chavín, Nazca, Paracas, Guari y al último lo que fue el Tahuantinsuyo en el Cusco. Ujú. Entonces, esa élite inca, que es milenaria, no ha desaparecido, no ha acabado. Siempre nos han engañado diciendo el último inca, ¿no? No, no Ah, existió el último inca. Los ujú. incas han llegado a nuestros días. Los descendientes de los incas existen. Las 12 panacas existen en el Cusco. Ahí están. Eh, Nosotros hemos rastreado a todos ellos y sabemos que siguen ahí, los descendientes directos de los incas. Ahora, por el hecho de tener algo milenario, algo cultural, es necesario su restauración, su reivindicación. Y Ujú. también es una justicia social por todos los daños que se cometieron contra ellos y contra todo el pueblo. Todos sufrimos. La élite inca es parte de los pueblos milenarios, de los pueblos originarios de los Andes, del Ujú. Tahuantinsuyo. Entonces, si nosotros queremos restablecer, rescatar, restaurar nuestra cultura andina, Ujú. también tenemos que restaurar nuestra élite inca, nuestra nobleza inca, por el simple hecho que es parte de la cultura andina, que es hacer una justicia social, una justicia histórica ante los atropellos que sufrimos todos y sufrieron ellos también. Ujú. La élite inca, después de la invasión genocida en el año 1532, siguió subsistiendo a duras penas en el Cusco y formaron un consejo de los 24 incas, que eran dos incas por cada panaca, eran 12 panacas, dos Ujú. incas por cada panaca, era el consejo, y de ahí escogía un alférez. Los invasores genocidas habían permitido que eso siga existiendo por conveniencia nada más, para que el pueblo no se alce en armas, para mantener el pueblo pacífico. Ujú. Este consejo de los 24 incas no tenía eh, derecho a decidir el destino de la nación. Estaban ahí de pantalla nomás. Tenían que obedecer lo que hacían los invasores, nada más. Ujú. Pero ellos se camuflaron dentro del sistema y engañaron a los invasores haciéndoles creer que sí, estaban de acuerdo con ellos, con su cultura, con su sistema de vida, con su religión, y eso sirvió, esa estrategia inca sirvió para que ellos lleguen hasta nuestros días. Ujú. Cuando ya empiezan las guerras de la independencia con San Martín y con Bolívar, también llegan hasta esos tiempos y es con Bolívar en el cual ellos pierden todos sus derechos y todas sus riquezas. Cuando Bolívar llega al Cusco, Bolívar no quería ni un tipo de élite, no quería ni un tipo de nobleza acá. Entonces, les quita todos sus derechos y les quita todas sus riquezas. Y eso es una injusticia que tenemos que resarcir, ¿no? Ujú. Tenemos que volver a darle lo que ellos eran, una élite con sus derechos, con sus títulos, con sus propiedades, con sus riquezas.
tiene que volver la nobleza inca, la élite inca, porque Mm, es algo de justicia histórica, como digo, ¿no? Y eso, al tener nosotros una élite inca, tendríamos una unidad, una identidad, ¿no? El inca, el nuevo inca sería, crearía una unidad de todos los pueblos. mm, Mira, la única nobleza originaria, milenaria de los Andes, está en el Perú, es- está en el Cusco, nada más. mm, Ni un otro país lo tiene, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Argentina, ni Colombia, ni Paraguay, ni Venezuela, ni Uruguay, ni Brasil. Nadie tiene élite, nadie tiene una nobleza mm, única, milenaria, originaria, solamente nosotros, y está en el Cusco. El Cusco fue un curacasco. Un curacasco es una entidad jurídica, ¿ya? Un curacasco. Y mm, ese curacasco tenía una nobleza, que era la nobleza inca. Entonces, es necesaria su restauración, como he dicho, para hacer una justicia social y para crear una unidad, una identidad entre los pueblos originarios, especialmente del Perú, ¿no? De la parte central del continente. yeah, Y yeah. ahora, ¿en qué consiste esta élite inca? ¿Cómo se darían? ¿Cómo surgiría? Hay que entender que la nobleza inca es muy diferente a las noblezas de otros lugares, por ejemplo, la nobleza europea, es muy diferente. Mm, La nobleza inca, primeramente, el sucesor al trono inca no es el primogénito, no. Nosotros vemos en Europa, por ejemplo, el sucesor es el primogénito. No interesa si no tiene actitudes, no interesa si no tiene la capacidad, si por ejemplo es un enfermo, un loco, un vicioso, no interesa, solamente por nacer el primero, ya es el sucesor. mm, La pregunta es, ¿a quién le ha ganado? ¿A quién le ha ganado para ser el sucesor? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha demostrado? Nada, mm, simplemente por nacer el primero. En cambio aquí, la nobleza inca, la élite inca es diferente. El sucesor al trono inca se escoge de todos al mejor, y solamente el mejor puede ser el sucesor, nada más. ¿Y mm, cómo es esta elección? Primeramente, los sucesores, o mejor dicho, los príncipes, mm, eh, tienen que pasar por el Yachaiguasi. El Yachaiguasi es la universidad inca, ¿no? Ahí se le enseña todo lo que es las letras, las ciencias, las artes, todo mm, que pasar por el ejército. Luego tiene que pasar las pruebas del guarachico. El guarachico son pruebas, no solamente pruebas físicas, pruebas de resistencia, pruebas militares, de lucha, no, sino mm, también son pruebas de conocimiento, de sabiduría, de teoría, ¿ya? Y solamente los mejores, ¿no? Los que pasan, el mejor es el al que se escoge. Después de eso, le mandan a gobernar una ciudad, un pueblo, una provincia, a los descendientes. Y el que lo hizo mejor, a ese se escoge. mm, ¿Para qué se escoge al que lo hizo mejor? Para pasar al correinado. El correinado es gobernar con el Inca que está presente, gobernando en el momento, ¿no? Entonces es mm, un correinado para ver si lo hace bien, porque puede ser que una cosa es estudiarlo, no todo, y otra cosa es ya aplicarlo, la práctica, como se dice. claro. Y si demuestra que sí ha hecho bien las cosas en el correinado, ya que prácticamente es la administración pública, eh, recién las panacas, las familias reales, lo escogen por votación mayoritaria. Y una vez que ya lo eligieron al nuevo sucesor, el Ulan Umu, el sacerdote inca, como se dice, es el que le pone el trono inca, la corona inca.
recién lo corona, ¿ves? Entonces, para ser un inca no se nace, sino se hace. Y son muchas pruebas que tienes que pasar para demostrar que tú puedes ser un inca, un Zapa inca. Es muy diferente a otros lugares, ¿no? Ujú, Ahora, cuando existía el Tahuantinsuyo, la élite inca tenía sus riquezas, tenía sus tierras, y no agarraban la riqueza del pueblo para ellos. Al contrario, aportaban riqueza. Esa sería la forma como si ahora tuviésemos una nobleza inca. No es que el presupuesto nacional de la República le va a asignar una cantidad de dinero a ellos. No, no va a ser así, porque nosotros vemos en Europa, por ejemplo, la nobleza europea, ujú, su- sus, sus países le asignan un presupuesto de la nación, ¿no? ujú, Eh, pero eso está mal. ¿Con qué derecho le puedes sacar la plata al pueblo para darle a la nobleza? ujú, No. En cambio, en el Tahuantinsuyo no era así. Y nosotros no queremos que sea así. Lo que nosotros queremos es que no se le dé nada del presupuesto nacional a esa nobleza inca. Al contrario, ellos con su riqueza que van a recuperar, ujú, eh, aporten al presupuesto nacional con impuestos, ¿no? ujú. Tiene que ser así. Mejor dicho, no tienen que ser unos parásitos que vivan del Estado, no, sino el Estado, el pueblo vivan de ellos. Con toda la riqueza que ellos tienen que aportar algo. Entonces, es justificable tener una élite inca, por lo que ya hemos dicho, y Ujú, aparte, eso también justificaría para reivindicar no solamente los derechos de ellos, sino también los derechos de todos los pueblos originarios, porque ahorita a los pueblos originarios se le pisotea sus derechos, ujú, ¿no? Pero si esos pueblos originarios tuviese un gobierno originario, una élite originaria que les represente, ayudaría mucho ujú, en sus reclamos, ¿no? ujú. Es más o menos, guay, que lo que se quiere tocar el tema de élite inca, ¿no? Lo que me habías preguntado. Si tienes Interesante. alguna... Y sí, Waiki, porque es que el tiempo, la sociedad, ¿no? Se ha alejado mucho de cómo fue, ¿no? De cómo fue el tiempo de los incas, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Que muchas veces muchos aprenden de la crónica, ¿no? Aprenden de otros que pues no saben la historia de la vista del Inca, ¿no? O la vista de los andinos, ¿no? Entonces, para mí me hago entender que en el Perú no educan mucho, ¿no? La élite inca estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estudiarlo, Waiki, la élite inca en estos tiempos para los que están mirando, los que les interesan la tema, ¿no? ¿Por qué es importante para que ellos estudien la élite inca? Mira, el pueblo, mayormente el pueblo peruano, es herencia de los pueblos originarios, Ari. ¿ya? El pueblo peruano no tienen todos sus derechos plenos, ¿ya? Hay un abuso de poder por los corruptos. Pero y eso es porque vienen de los pueblos originarios que peor no tienen sus derechos, se los pisotea. ¿Y por qué? Porque muchos se dicen, ¿no? Si los pueblos originarios no tuvieran qué derechos, qué cultura, ¿no? Ujú, No han sido nada, no, no, sí han sido algo. Mejor dicho, sí tienen algo, tienen una nobleza, tienen una élite que está en el Cusco. Que ujú, le hayan quitado sus derechos, eso no quiere decir que ellos ya desaparecieron, ¿no? Ari. El hecho de que la nobleza exista sin sus títulos, sin sus derechos, no quiere decir que no haya nobleza, están ahí. Ujú, Porque ¿quién le dio la autoridad a Bolívar para que le quite los derechos o los títulos o las riquezas? ¿Quién? ¿Quién era Bolívar acá? Nada. ujú, Entonces, por hacer una justicia social, una justicia histórica, tenemos que volverle a dar todo, reivindicar todo lo que ellos tenían. ujú, Y entonces, eso es por el cual el sistema que ahora nos gobierna, mejor dicho, los corruptos, los delincuentes que gobiernan el país, no quieren que la gente sepa de esta élite. ujú. No quieren que sepa que todavía existe la élite inca.
porque si la gente se enterara de eso, Ujú, primeramente el Estado tendría que resarcir todos los daños que se le ha hecho, dándole sus derechos y sus riquezas. Y al darle sus derechos y sus riquezas a la élite inca, automáticamente tendrían que hacerlo también con todos los pueblos, con todo el pueblo, porque así como existía una élite en la capital del Cusco, también existía una élite en todas las provincias. Entonces, esto es como una cadena, ¿no? ujú, Lo reivindicas acá y reivindicas a todo el pueblo. Todo el pueblo tendría derechos a reivindicar todos sus derechos milenarios que se le han quitado de ujú, riqueza. Porque ahora, como hemos dicho, la riqueza está acaparada en el centralismo, el 10% de la población acapara el 90% de la riqueza ujú, y no debe ser así, debe ser diferente, todos deben de tener la riqueza. Entonces, es necesario que la gente sepa esto para que de esa forma se reivindique todos los derechos originarios, milenarios, ¿no? Que necesita que el pueblo lo tenga. ujú, ujú. Igual que muchos quizás van a preguntar, ¿no? ¿Hay diferencia entre el élite inca y los pueblos común? Simplemente ellos eran gobernantes. Una cosa es ser gobernante, la élite, y otra cosa es ser gobernados, nada más. Ujú, Pero después son los mismos. La élite inca era parte de la nación quechua. No es que vinieron del cielo, cayeron, no, no, eran parte. Claro, eran los mejores, porque para ser un inca, ya hemos dicho, tienes que ser el mejor en todo, claro, porque si no, no puede ser. No es por sangre, no solamente es por sangre. Muchos dirán, pero ¿por qué tienen que ser ellos? No, ¿por qué no pueden ser, no sé, del norte, del sur? Es que tiene que tener un sustento histórico, pues, que te respalde el hecho de que ser inca, ¿no? De ser de la élite. Y el ujú, único derecho son las 12 panacas que están en el Cusco, ujú, porque ellos son herencia milenaria de los incas desde Caral. ujú, ujú, No pueden ser otros, pues no, no pueden ser uno que viva, no sé, en Ecuador, en Argentina, no lo hay. Como hemos dicho, el único país donde existe una élite inca milenaria, que hasta el día de hoy están, que no ha desaparecido, el único país donde hay una nobleza inca es en el Perú. ¿Y en qué ciudad? En el Cusco. Nada más. ujú, Otro país no lo tiene. Entonces, eh, n- la única diferencia es que ellos son los gobernantes y el pueblo son los gobernados, nada más. ujú, Pero después no hay, tienen títulos, tienen riqueza que han sido arrebatados, que se le tiene que dar nada más. Y ellos obteniendo sus riquezas y sus títulos, automáticamente el pueblo, por derecho, también recuperarían todos esas riquezas que también se le han quitado. Es ujú, automático. ujú, ¿Capta la idea? ¿Capta la idea? ¿No? Porque muchos dicen, no, las comunidades campesinas, ¿qué reclaman, no? No, no le dan sus títulos, nada, ¿no? Lo tienen ahí nomás, a un lado. ujú, ujú, Y que lo respalda a ellos, pues. Pero si ellos supieran que realmente existe todo un estatuto, toda una nobleza, todo un gobierno que está todavía en el Cusco y que es milenario, por el simple hecho de ser milenario te da todos los derechos a existir y a reclamar lo que te pertenece. ujú, ¿Entiendes, güey? ujú, Si nosotros queremos restaurar el Tahuantinsuyo, ya, cuál es el sustento para restaurar el Tahuantinsuyo? ¿Porque te gusta? Ese no es un sustento. ¿No? El sustento es porque existe una nobleza milenaria, ujú, existe pueblos originarios. Entonces, no somos cualquier pueblo, no, somos un pueblo que ha organizado todo, ujú, ¿no? ujú, En una forma jurídica, un Estado con sus gobernantes, con su nobleza, todos. Y tenemos derecho a todo, pues, a todo lo que nos pertenece. Ahora, como siempre le digo a los hermanos, la nobleza inca no es un parásito. ujú, Tienen que tener en cuenta eso. No, no es un parásito que va a estar ahí viviendo del trabajo del pueblo. No, la nobleza inca, al contrario, va a aportar riquezas a la nación, ¿entiendes? Y esa es la gran diferencia entre la nobleza inca con la nobleza de otros países, por ejemplo, de Europa, ¿no? ujú, ujú, Donde vemos que ya sí son un parásito, pues. ujú.
Waiki, ¿y qué tipo de educación recibía la élite inca? Recibía educación de, como hemos dicho, de las ciencias, las letras, las artes, eh, la guerra, ¿ya? Y para gobernar, para administrar un estado, ¿no? Ujú, Varones en el Yachaywasi y las mujeres en el Ayahuasi. El Ayahuasi era una universidad, Guayque, ujú, ¿no? O sea, para las mujeres, para la élite que iban a gobernar. Pero no solamente existía el Yachaywasi en el Cusco de la nobleza, existía Yachaywasi en todos los pueblos. ujú, ujú. Todos los pueblos también estudiaban para ser los mejores. Una pregunta, Waiki, pero la educación sería diferente para el élite inca entre lo que estudiaba el pueblo común o fue igual en un sentido, solo que el inca lo Lo, mejoraba. lo único diferencia era que ellos le enseñaban para gobernar, Ah, ya, Ari, administrar el Estado, nada más. Ari. En cambio, al pueblo le enseñaban para trabajar los oficios, ¿no? Ujú, Le enseñaban todos los oficios que tenía necesario para un pueblo para que trabaje su chacra, su tierra, el ujú, comercio, todo eso, ¿no? ujú, Y ujú. para construir, mientras que a la élite inca no solamente le enseñaban eso, sino también le enseñaban cómo administrar y cómo gobernar. Ari. Eh, pero la diferencia era que a la élite inca les pedía resultados, mejor dicho, siempre estaban chequeando quiénes sobresalían, Ujú, porque de los que sobresalían en los primeros lugares tenían derecho a gobernar, ujú, los que no podían gobernar. Mejor dicho, los 10 primeros siempre eran los que estaban dispuestos a ser los sucesores, ¿no? ujú, ujú. Más. Y la diferencia, Waiki, entre cómo se vestía el élite inca y entre el pueblo, había diferencia, ¿no? Bueno, se sabe como toda élite, siempre procuraban vestirse de la mejor manera, con ropas pues muy bien trabajadas, ¿no? Que nosotros todavía vemos ahí, han quedado todos esos vestigios. Pero eso no quiere decir que el pueblo vivía con estropajos, andrajoso, no. El pueblo se vestía bien y también tenía una buena vida, ¿no? Social. Ujú, No se vestían pues como ahora de repente vemos a los pobres, ¿no? Que se visten con una ropa desgastada, ujú, sucia, que no existía eso en el Tahuantinsuyo. ujú, Eh, pero sí, por historia sabemos que a los aspirantes a gobernar, a los jóvenes que ujú, estudiaban en Cheiguasi, se le ponía una ropa sencilla. Y cuando le preguntaban por qué ellos, que son se puede decir los príncipes, ¿no? Los herederos, ¿por qué están con ropa así sencilla, ¿no? Y ujú, ellos, y los incas que estaban, es que ellos nunca deben de olvidar cómo, cómo se vis- cómo se siente el pueblo, ¿no? Como el que menos tiene. ujú, Nunca debe olvidar eso, porque cuando va a ser gobernante, ujú, tiene que estar presente cómo vive el pueblo, ¿no? Por eso que le tenían ropa lo más sencillo posible. ujú, ujú, Eso sí, sabemos muy bien. En todo el tiempo que ellos en todo el tiempo que ellos se preparaban, ujú, ¿no? ujú. Le enseñaban humildad. Waiki, una cosita, cómo afectó la élite inca a las otras culturas vecinas? Mira, afectó positivamente. ¿Por Ari. qué? Porque la nobleza inca, la élite inca, siempre se emparentaba con Ujú, la nobleza, con la élite de las provincias conquistadas. Siempre había parentesco, mejor dicho, se unían en familia, ujú, ¿ya? ujú, Y ahí salió lo que llamaron mucho, ¿no? La nobleza de privilegio, ¿no? La nobleza de privilegio eran aquellas personas que habían sobresalido en sus pueblos ujú, por tener
algunos dones, ¿no? Algunas capacidades que sobresalían a los demás del pueblo. Era la élite, la nobleza inca, que le llevaban al Cusco por eso. Pero dentro de esa nobleza inca también estaba la nobleza de las provincias, que como se emparentaban con la nobleza inca Ujú, y no solamente adquirían más poder social, político, económico, sino también sabiduría, ¿no? Conocimientos, porque los descendientes de las noblezas de provincia, de las regiones, iban a estudiar al Cusco. ujú, Y bueno, eso le afectó positivamente. No hubo una nobleza que fue exterminada, una nobleza regional que le quitaron sus derechos, no lo hubo, ujú, nunca. Ni con los chancas ni con los chimú, con los que tuvieron guerras, ¿no? ujú. Interesante, Waiki. Hablando de guerra y cosas así, Waiki, ¿qué herramientas o armas usaban a la élite inca? Como siempre hemos dicho, nosotros como cultura andina, que somos una cultura de la vida, de la paz, del amor y el respeto, Ujú, nunca eh, nunca perfeccionamos las armas, ujú, ¿no? Es lo único que no perfeccionamos, ¿no? No perdimos nuestro tiempo o nuestra riqueza en perfeccionar las armas. Nuestras armas eran sencillas, eran caseras, hachas, porras, lanzas, flechas, escudos de madera, nada más, ¿no? Cascos de madera, sencillo, está porque bien. no vivíamos en guerra. Nosotros lo que invertíamos, nuestra riqueza, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, era en alimentos, ¿no? Por Ujú, eso tenemos esta agricultura muy rica, en, en crear andenes, en crear tambos, acueductos, canales, ¿no? ujú, Puentes. En eso invertíamos nuestro tiempo. ujú, Por eso que cuando viene la invasión, ellos, como era la cultura del invasor es una cultura de la guerra, de la muerte, de la invasión, ellos sí habían perfeccionado sus armas. ujú, Tenían ya arcabuces, culebrinas que eran cañones antiguos, pólvora, espadas, casco de metal, ¿no? Ellos sí habían perfeccionado, porque ellos se dedicaban a eso, ¿no? A invadir, a robar, a matar, mientras que nosotros nos dedicábamos a investigar la agricultura, la espiritualidad, todo eso, ¿te das cuenta? Es por eso que nuestras armas eran sencillas, como te digo, porras, macanas, hachas, flechas, eh, arcos, lanzas, algo sencillo. Ari, Ari. Waiki, ¿qué símbolo representaba la élite inca? La élite inca tenía un símbolo que era un, llamémoslo bandera o estandarte, rojo, rojo, y en el centro tenía el arco iris, ¿ya? El arco iris. Encima del arco iris estaba la corona inca y Ujú, alrededor dos amarus, dos serpientes que caían. Ese es el símbolo, ese es el estandarte inca, como se dice, ¿no? ujú, Ese estandarte inca también lo usó Tupac Amaru cuando se rebeló. ujú, Ese es el estandarte del inca, pues, que le llevaban los generales en la guerra. ujú. Y Waiki, la élite inca, ¿no? ¿Qué importancia tenía la familia en la élite inca? La importancia es que ellos habían conservado todos los conocimientos milenarios, esa sabiduría milenaria desde Caral. Ujú, Habían conservado. Esa es la mayor importancia, ¿no? Que ellos eran la unidad, ellos eran la identidad en los Andes. Ellos habían conservado todo ese legado cultural. Y Pachacute mandó a hacer un, eh, en Poquencancha, mandó a hacer una biblioteca donde ahí plasmó en tablones toda esa información milenaria que ujú, teníamos. Y los bañó, y esos tablones los bañó en oro.
Ujú. Por Oh, desgracia, cuando vino los invasores, entraron a la biblioteca, sacaron el oro de los tablones y los tablones lo quemaron, ujú, porque los invasores querían que nosotros perdamos todo nuestro conocimiento milenario. Y realmente así sucedió. Hemos perdido mucho conocimiento milenario, ujú, pero otra buena parte nos han quedado, tenemos guardado de generaciones, nos enseñan y lo hemos conservado, ¿no? ujú, ujú. Tal y como fue en los tiempos del Tahuantinsuyo. Nada hemos cambiado. Y eso es lo que nosotros ahorita hablamos y difundimos. Ari. Ujú. Hablando de oro, Waiki, ¿qué importancia tenía el oro para la élite inca? El oro, la única importancia era ceremonial, espiritual, nada más. Ujú, No le habían dado una importancia económica, no. Porque los incas sabían que si daban esa importancia al oro, ujú. la sociedad corrompir, ¿no? Tú sabes que con la plata baila el mono, como así dice, con la plata se Ari, hace todo. Entonces Ari. ellos no quisieron eso. Ellos sabían muy bien, los incas sabían de todo, güey, que los incas habían inventado la rueda también. Eso que dicen que no, nosotros tenemos ahí huacos donde se nota la rueda. Ujú, Simplemente, ¿quién va a jalar la rueda si aquí no hay caballo, no hay, no hay toro? ¿Quién va a jalar la rueda? ¿Por, ujú, por qué no hicimos uso de la rueda? Porque ¿quién lo va a jalar? Pues la llama no jala la rueda. Pero todo eso inventamos, sabíamos la moneda también. El Inca sabía que podía existir una moneda, pero no le dio la importancia, no lo estableció, ¿ya? Porque sabía que la moneda iba a corrompir la sociedad, por eso que solamente se dio el trueque y las ferias. Cada sábado en cada pueblo se instauró las ferias y ahí iban los pueblos a intercambiar sus productos, las personas. Y entonces el oro solamente fue algo ceremonial, espiritual nada más, ¿no? ujú, Cuando vinieron los invasores, ellos le dijeron, ¿no? Eh, danos una pepita a María, ¿ya? Que tiene mucho valor, le dijeron los invasores al Inca, ¿no? Y ujú, entonces el Inca dijo, a ver, una pepita que tenga mucho valor y que sea amarillo, bueno, trajo el choclo, ¿no? El maíz, porque el maíz es como pepita y es amarillo y para el Inca valía mucho, porque el choclo tú lo puedes comer, pero el oro no lo comes, ¿no? ujú, No tiene anécdota, es una anécdota, ¿no? mm. Sí, Ari, le hemos, has contado eso del choclo, ¿no? Con los inversores cuando vinieron, ¿no? Aquí, Waiki, ¿qué conocimientos técnicos tenía la élite inca? Porque como fueron más, tenían más conocimientos, ¿no? ¿Qué fue uno de sus conocimientos técnicos? La élite inca, su objetivo principal de la élite inca de conquistar, ¿por qué conquistaba la élite inca? No solamente para tener un territorio más grande, para tener más riquezas a través de los tributos o un ejército o personas para su ejército. Su gran interés, su principal objetivo de la conquista era que ellos querían llevar la, la civilización inca a todos los pueblos, mejor dicho, la sabiduría inca, querían enseñar la sabiduría inca, ¿no? Y esa sabiduría, como te digo, era milenaria, pues porque ellos habían conservado toda esa sabiduría desde Caral, y Ujú, eso fue lo que expandieron, esa civilidad, esa civilización, expandieron a todos los pueblos, ¿no? ujú, Entonces, ellos tenían toda esa información guardada de cómo trabaja la piedra, de cómo sanar, de cómo curar, de cómo trascender en el espacio, la espiritualidad. ujú, Eran personas que nosotros siempre decimos, ¿no? El Inca, el mejor de todos. Y para ser el mejor de todos, tienes que ser andino. Y andino es una persona que busca la sabiduría, la luz de la sabiduría. Entonces ellos buscaban siempre la sabiduría, siempre estaban estudiando, investigando, creando. Por eso ellos se llamaban Camayoc, ¿no? Camayoc, Camay, es crear. Ellos se llamaban así. Esa era su forma de ser. interesante, Waiki.
Justo se nos acaba nuestro tiempo de hoy día, Waiki. Te quiero agradecer mucho porque hemos aprendido mucho. ¿Te quieres decir un mensaje más para los que están mirando hoy? Bueno, decirle a todos los hermanitos andinos tahuantinsuyanos que nada está perdido en los Andes, en el Tahuantinsuyo. Todo está ahí, hasta nuestra nobleza, hasta nuestra élite inca está ahí. Las 12 panacas siguen existiendo. Los incas siguen ahí, nunca se acabó los incas. La sangre inca sigue. Y nosotros también tenemos parte de esa sangre inca. Por eso nos consideramos incas. Todo está ahí, nada hemos perdido. Perdimos una batalla, pero no la guerra. Y al final, la guerra la ganaremos nosotros. Cusa, Cusa Waiki. Te agradezco mucho, Waiki, y para todos que están mirando, que les gustan los temas que estamos tocando, dejen sus comentarios abajo, suscríbanse a los canales. Aquí estamos siempre con temas interesantes para que ustedes aprendan y se enteren y pueden ser parte de esta nueva Pachacuti. Y ahora aquí estamos listos para dejarle con este tema para ustedes. Buen día, Waiki. Nos vemos pronto. Tupanashikama. Pananchikama, añade.